El marido la expulsó después de que subió de peso. Pero lo que hace el empleado lo cambia todo. Valeria estaba parada bajo la lluvia con una maleta negra a sus pies y un osito de peluche apretado con fuerza contra su pecho, el vestido blanco de encaje empapado pegado al cuerpo, sus cabellos rizados cayendo sobre su rostro mojado, mientras las lágrimas se mezclaban con el agua que escurría por su nariz, su barbilla, su cuello. Después de 5 años de matrimonio, el marido, uno de los hombres más ricos y respetados de la ciudad costera de Puerto Esmeralda, la había echado de casa en plena madrugada lluviosa, frente a todos los empleados y guardias de seguridad que servían en la mansión. La justificación que gritó desde la escalinata, con el dedo señalándola y la voz cortando la lluvia como un cuchillo, fue la más cruel que ella podría imaginarse escuchar, que había subido demasiado de peso y que ya no soportaba mirarla así. Aquellas palabras resonaron por toda la propiedad, mientras los hombres de traje negro sostenían paraguas transparentes con rostros de piedra, sin mover un músculo. Nadie se movió. Nadie dijo nada, excepto uno, el hombre que estaba parado a unos pasos de ella, con los brazos cruzados y una mirada pesada dirigida al patrón en lo alto de las escaleras. Era Joaquín, 38 años, hombros anchos, el brazo derecho cubierto de tatuajes oscuros que parecían contar una vida vivida más en el sufrimiento que en cualquier tipo de comodidad. Trabajaba en la mansión desde hacía 12 años cuidando los jardines, haciendo reparaciones, siendo la persona que resolvía los problemas que nadie más quería resolver. Era sencillo, callado, invisible desde el punto de vista del patrón, pero aquella noche fue el único que se movió. Joaquín bajó las escaleras despacio, abrió el paraguas que sostenía en la mano y lo colocó sobre la cabeza de Valeria sin decir una palabra. Fue un gesto tan pequeño que casi pasó desapercibido en medio del caos. Pero ella lo sintió, y ese mínimo gesto de humanidad fue lo que impidió que se derrumbara por completo allí mismo, en el piso mojado de la entrada de esa casa que durante 5 años llamó hogar. Alejandro Montemayor se quedó parado en lo alto de la escalinata, la camisa blanca abierta en el cuello, los ojos oscuros fijos en el empleado que acababa de proteger a la mujer que él acababa de rechazar. Había algo en su expresión que no era exactamente rabia, era sorpresa, como si nunca hubiera imaginado que alguien dentro de esa casa fuera capaz de un gesto así. «Joaquín», dijo, con la voz bajando peligrosamente, «vuelve a tu lugar». Joaquín no respondió. Se quedó quieto sosteniendo el paraguas sobre la cabeza de Valeria, los hombros erguidos, la mandíbula firme, la mirada al frente sin subir para encarar al patrón ni bajar con vergüenza. Alejandro hizo una pausa. Miró a los guardias de seguridad a su alrededor como si esperara que alguno de ellos tomara cartas en el asunto y luego dijo solamente: «Tienes 5 minutos para salir por el portón», y volvió a entrar a la mansión como si eso fuera el cierre de cualquier negocio. La puerta de madera maciza se cerró con un sonido pesado que resonó por la escalinata mojada. Valeria no podía hablar. Miró a Joaquín con los ojos rojos, la boca temblando, y él señaló con la cabeza hacia la salida sin apuro. Ella agarró el asa de la maleta negra con una mano, apretó el osito de peluche contra su pecho con la otra y caminó por el portón de hierro mientras la lluvia seguía cayendo sobre ambos. Del lado de afuera la calle estaba desierta. Las casas grandes de la zona de lomas tenían ventanas cerradas y cortinas pesadas. Ninguna luz se encendió. Ningún vecino abrió la puerta. El mundo afuera de la mansión era tan frío como el de adentro, y tal vez por eso Alejandro había encontrado tan fácil mantenerla aislada allí por tanto tiempo. «¿Tienes algún lugar a donde ir?», preguntó Joaquín después de un rato, ambos parados en la banqueta mojada, el agua escurriendo por la alcantarilla con el ruido de una corriente pequeña. Ella tardó en responder. Pensó en su madre, en un municipio colindante, pero era casi medianoche y apenas recordaba el número de su celular de memoria, porque Alejandro se lo había cambiado hacía unos meses y ella nunca había pasado los contactos antiguos al papel. Pensó en amigas de antes, pero hacía tanto que no hablaba con ninguna de ellas
que ni siquiera sabía si los números seguían siendo los mismos. No, dijo ella por fin. Él asintió lentamente, como si ya supiera que esa sería la respuesta. Entonces ven conmigo. Valeria lo miró. No era desconfianza, era cansancio. El tipo de cansancio que llega tan hondo que ya nada parece una amenaza. Solo quería dejar de estar de pie bajo esa lluvia. Solo quería no tener que seguir apretando ese osito contra su pecho, como si lo soltaba, fuera a perder el único pedazo de sí misma que aún no había sido destruido esa noche. Ella siguió a Joaquín. Caminaron por varias calles hasta llegar a una colonia popular, de casas pequeñas y bardas bajas, donde los postes tenían la luz amarilla y débil de ese tipo que nunca se cambia. La lluvia había disminuido a una llovizna fina que se posaba en el cabello de Valeria sin que ella intentara apartarla. Joaquín iba un paso adelante, el paraguas inclinado sobre ella, sin decir nada. Ella arrastraba la maleta negra que traqueteaba en las piedras irregulares de la banqueta, y el ruido de las rueditas en el adoquín fue el único sonido entre los dos durante un buen rato. Joaquín se detuvo frente a una construcción de 2 pisos con un letrero de madera en la fachada. El letrero decía, «Pensión de Doña Consuelo», con una letra tan desgastada que apenas se leía. La pintura rosa casi toda comida por el sol de los años. Tocó la puerta. Pasaron algunos minutos. Después, la luz del pasillo se encendió por debajo de la entrada y la puerta fue abierta por una mujer de unos 60 y tantos años, cabello canoso recogido en un chongo flojo, bata rosa y los ojos muy abiertos de quien ha sido arrancado del sueño, pero que no mostró ninguna molestia por ello. «Joaquín», dijo ella mirándolo a él y luego a Valeria. «Virgen Santísima, ¿qué pasó?» «Necesita un lugar donde quedarse, doña Consuelo», dijo él simplemente, como quien hace una petición que sabe que será atendida. La mujer no hizo más preguntas. Abrió la puerta por completo y dijo, «Pasen, pasen. Los dos. Estás empapada, hija». Valeria entró. El interior de la pensión era sencillo, pero acogedor. Había un pasillo con cuadros de flores colgados en las paredes con cuidado, una mesita de madera con un mantel de crochet y un florero de begonia artificial, y un olor ligero a canela que venía de algún lugar al fondo de la casa, como si doña Consuelo hubiera dejado un té caliente en la hornilla baja antes de dormir. Había algo en esa casa que no había en la mansión, la sensación de que ese espacio había sido arreglado con cariño de verdad y no con dinero. Doña Consuelo llevó a Valeria hasta un cuarto al final del pasillo del primer piso, un espacio pequeño con una cama individual de colcha floreada, una ventana con persiana de madera pintada de blanco y una silla en la esquina con un cojín de tela estampada. «El baño está ahí», dijo doña Consuelo señalando la puerta de al lado. «Tiene agua caliente. Ve a bañarte y luego a dormir. Mañana hablamos». Valeria miró la cama, la silla, el osito que aún sostenía en los brazos, sin haberse dado cuenta de que no lo había soltado desde que salió de la mansión. Colocó el peluche con cuidado en la silla, como si fuera un niño pequeño al que estaban acostando a dormir, y fue al baño. Mientras el agua caliente caía sobre ella, fue solo entonces cuando lloró de verdad. No el llanto contenido de quien está siendo observado, no el llanto de rabia de quien está en medio de una discusión con alguien que va a responder. Era el otro tipo, el que llega cuando la persona por fin cierra la puerta, se queda sola de verdad y ya no tiene que sostener nada para nadie. Ese tipo de llanto que viene del fondo del estómago y sube despacio, que hace que la respiración se trabe en sollozos, que duele de una manera que no tiene un nombre exacto, pero que cualquier persona que haya pasado por una gran pérdida conoce muy bien. Ella lloró hasta no tener más fuerza para llorar, y luego se quedó quieta bajo el agua por un tiempo, con las manos apoyadas en la pared de azulejo frío, respirando, solo respirando, dejando que el agua caliente cayera. Cuando salió, había una muda de ropa doblada en la silla al lado del osito que doña Consuelo había dejado sin hacer ruido. Un pantalón de franela gris ligeramente holgado y una blusa sencilla de algodón color crema. Valeria se vistió despacio,
con los movimientos lentos de quien hace un esfuerzo para cada acción. Se acostó en la cama y cerró los ojos. No durmió de inmediato. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, escuchando la llovizna golpear suavemente la ventana de afuera, el ruido del agua escurriendo por el tubo de lluvia cercano, y trató de entender cómo había llegado a ese punto. Trató de encontrar el momento exacto en que todo había comenzado a desmoronarse. Pero el problema con este tipo de cosas es que no hay un momento único. Es una serie de momentos que se van sumando tan despacio que no te das cuenta de cuánto has caído hasta que ya estás muy abajo. 5 años. 5 años de matrimonio con Alejandro Montemayor. Al principio, él había sido diferente. O ella había creído que sí, que era lo que más dolía ahora, cuando miraba hacia atrás con los ojos de lo que sabía. Era atento. Hablaba con ella durante horas sobre cualquier tema. Parecía genuinamente curioso sobre quién era ella y no solo sobre cómo se veía. Eran conversaciones que ella había guardado como pruebas de que había algo verdadero allí. Ahora pensaba en esas conversaciones de otra manera. Se conocieron en una fiesta de un amigo en común cuando ella tenía 27 años y él 34. Ella trabajaba como asistente en una pequeña agencia de relaciones públicas y tenía una vida que era completamente suya. Un departamento alquilado en una colonia popular, una gata llamada Luna que dormía a los pies de la cama, un grupo de amigas que se reunían todos los viernes en un bar cercano para cenar y hablar más que comer. Cuando comenzó a salir con Alejandro, ese mundo fue siendo reemplazado despacio por otro. Él era seductor en el sentido más sutil. No imponía, proponía, no prohibía, sugería alternativas mejores. ¿Qué tal si dejas ese departamento y vienes a vivir aquí conmigo? Es más seguro, más cómodo, te va a encantar la zona. Sé que te gustan tus amigas, pero ese bar al que van no es el ideal, y mañana reservé una cena en un lugar bonito para nosotros dos. La gata es adorable, pero tengo alergia, ¿sabes? ¿No sería mejor que se quedara en casa de tu mamá por mientras? Cada propuesta se presentaba como un regalo, y ella había aceptado cada una como tal. La gata se fue a casa de su mamá. El departamento se entregó. Las amigas fueron perdiendo el contacto. Ella se fue a vivir a la mansión y cuando se casaron, 1 año y medio después de conocerse, ella estaba completamente dentro del mundo de él. Y no se había dado cuenta de cuánto de su propio mundo había dejado atrás. El primer año de matrimonio fue bueno de la manera en que las cosas parecen buenas cuando estás en el ojo de una tormenta y aún no sabes que el viento va a cambiar. Él era generoso con los regalos, la llevaba a restaurantes caros, la presentaba con sus amigos como mi esposa hermosa. Pero había comentarios, pequeños, casi invisibles en medio de tanta aparente generosidad. ¿No crees que ese vestido te queda un poco ajustado? ¿Comiste tanto así? Creo que estabas mejor cuando estabas más delgada, ¿sabes? No estoy criticando, solo comento. Ella respondía con una sonrisa incómoda y no decía nada. Cada comentario se quedaba, sin embargo, con la precisión con la que este tipo de cosas se queda. Grabado en algún lugar que la persona no accede conscientemente, pero que va moldeando la forma en que se ve a sí misma. En el 3er año, ella quedó embarazada. Valeria cerró los ojos en la cama de la pensión y respiró hondo. Esta parte no le gustaba dejar que la memoria tocara. Era como abrir una puerta en una casa oscura, sin saber qué había al otro lado. Pero llegó de la misma manera que siempre llegaba, con ese peso específico y exacto en medio del pecho que había aprendido a reconocer. El embarazo fue descubierto una mañana común de martes. Estaba sola en casa. Alejandro había salido a una reunión e hizo la prueba en el baño con las manos ligeramente temblorosas, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. 2 rayitas. Se quedó parada mirando el resultado por un tiempo que nunca supo cuánto fue. Había una especie de vértigo en ese momento, una sensación de que el suelo había cambiado ligeramente de lugar sin que nada visible se hubiera movido. Cuando Alejandro llegó y ella le contó, él se quedó en silencio por un momento antes de sonreír. Una sonrisa que llegó un segundo demasiado tarde, como una respuesta ensayada que no logró decirse a la velocidad correcta. Ella lo notó,
Pero no dijo nada porque había muchas cosas que notaba y no decía desde hacía años. Los meses siguientes fueron de una felicidad que ella ahora entendía había sido parcialmente construida por ella misma, llenando los espacios vacíos del comportamiento de él con interpretaciones que quería que fueran ciertas. Decoraba el cuarto del bebé mentalmente mientras pasaba por el pasillo, pensaba en nombres durante el baño, se despertaba de madrugada y se quedaba con las manos sobre el vientre imaginando cómo sería esa persona, qué le gustaría comer, qué tipo de olor tendría su cabello, si se reiría igual que la abuela Beatriz, que reía con el cuerpo entero. A las 16 semanas perdió al bebé. El médico dijo que fue una cuestión de desarrollo, que pasaba, que ella era joven y podría intentarlo de nuevo. Alejandro estaba sentado a su lado cuando el médico habló y ella miró el rostro de su esposo buscando dolor. Encontró algo, pero no sabía nombrar con precisión qué era. Quizás alivio. Ella empujó ese pensamiento hacia el fondo y lo cubrió de vergüenza por haberlo tenido, diciéndose a sí misma que estaba siendo injusta, que estaba proyectando, que el dolor le hacía ver cosas que no estaban allí. Después de la pérdida, su cuerpo cambió. No de un día para otro, sino a lo largo de semanas y meses, de forma tan gradual que ella misma tardó en percibir la magnitud. Ganaba peso sin entender por qué, incluso controlando lo que comía. Sentía un cansancio pesado que no se iba con el sueño, como si el descanso dejara de hacer efecto. El cabello chino que siempre tuvo se caía más de lo debido, dejando el cepillo lleno todas las mañanas. Tenía frío en ambientes que todos consideraban normales. Se volvía lenta en momentos en que antes era ágil. Habló con Alejandro, le pidió ir al médico. Él agendó una cita con un especialista particular, la llevó, esperó afuera durante la consulta porque dijo que tenía una llamada urgente de negocios que hacer. El médico pidió estudios. Cuando los resultados llegaron unas semanas después en un sobre con el nombre del consultorio, Alejandro fue a recogerlos porque ella estaba en casa descansando y él dijo que pasaría por allí de todas formas. Volvió con el sobre. Se sentó en el sofá del estudio. Lo abrió, lo leyó y entonces dijo: «Está todo bien. Cansancio posgestacional. El médico dice que es normal. Se pasa con el tiempo». Ella le creyó. Los meses siguientes fueron de una crueldad que ella solo logró ver completamente desde aquel cuarto pequeño de pensión, más de 2 años después. Los comentarios se volvieron más frecuentes y menos disfrazados de preocupación. «Deberías cuidarte más. No creo que necesites ese segundo plato. Se está volviendo difícil verte así. ¿No te preocupas por tu apariencia?». Mis amigas comentaron: «¿Sabes? No solo yo lo noto». Y ella, que había creído que él la amaba, fue absorbiendo cada palabra como si fuera verdad. Fue dejando de mirarse al espejo porque lo que veía en él había sido descrito por alguien que amaba como un problema. Fue dejando de usar la ropa que le gustaba porque él hacía comentarios. Fue dejando de asistir a los eventos sociales porque él empezó a decir que prefería ir solo, que ella no estaba bien para ser vista. Ella se fue recogiendo dentro de aquella mansión enorme, como alguien que va desapareciendo poco a poco dentro de un espacio que debería ser suyo y que se iba volviendo cada vez más pequeño. Y entonces llegaron los 5 años de matrimonio. Y entonces llegó aquella noche de lluvia. Ella se volteó de lado en la cama de la pensión, jaló la colcha floreada hasta la barbilla y miró al osito sentado en la silla, apenas visible en la oscuridad del cuarto. Ese objeto era lo único que había tenido tiempo de agarrar antes de que él mandara al guardia a traer la maleta. Los empleados habían llenado la maleta a prisa con lo que estaba más a la mano en el armario, y ella ni siquiera sabía bien lo que había dentro. Pero el osito lo había tomado con sus propias manos, del cuarto que había empezado a decorar para un bebé que nunca llegó. Era el único símbolo que quedaba de una pérdida que nadie había lamentado con ella de verdad. Cerró los ojos. Afuera, la llovizna seguía. A la mañana siguiente, Valeria despertó con el olor a café y con el sonido apagado de una radio sonando bajito en algún cuarto lejano. Se quedó quieta por un momento, desorientada,
antes de recordar dónde estaba. El cuarto estaba bañado por una luz de madrugada que entraba por las rendijas de la persiana de madera en tiras doradas paralelas. Se quedó mirando esas tiras de luz en el techo por un rato antes de tener valor para levantarse. La cocina de la pensión era pequeña y estaba llena de cosas. Frascos de especias alineados en el estante, un refrigerador antiguo con imanes de diferentes lugares pegados en la puerta, formando una especie de mapa afectivo, una mesa con mantel a cuadros rojo y blanco, donde doña Consuelo estaba sentada con una taza entre las manos y un periódico doblado al frente que claramente no estaba leyendo. «Buenos días», dijo la mujer con una sonrisa pequeña y honesta que no intentaba forzar alegría, pero tampoco dejaba espacio para la tristeza. «El café está listo. Hay pan, hay mantequilla, hay un poquito de cajeta si quieres». Valeria se sentó a la mesa. Se quedó en silencio por un momento, mirando el mantel a cuadros, las manos que puso sobre él. «Gracias», dijo finalmente, la voz aún ronca de tanto llorar y de poco sueño, «por dejarme quedarme». Doña Consuelo hizo un gesto con la mano como quien espanta una mosca sin ningún drama. «No tenías que agradecer. Joaquín me lo pidió, y a Joaquín lo conozco desde que tenía todos los dientes de enfrente y se tropezaba con sus propios pies. Si él te trajo aquí es porque necesitabas estar aquí». Valeria miró la taza que doña Consuelo había puesto frente a ella sin que se la pidiera, ya con café en la medida justa y un poco de leche, como si la mujer supiera exactamente cómo lo prefería por alguna razón que no se había dicho. «¿Cuánto tiempo puedo quedarme?», preguntó después de un momento. «El tiempo que necesites», dijo doña Consuelo simplemente, sin dudar. «Tengo cuartos de sobra y la compañía me hace bien». Había una franqueza en esa mujer que Valeria no sabía exactamente cómo recibir, porque no estaba acostumbrada a ella. Alejandro había sido generoso con cosas materiales durante años, con restaurantes y ropa y viajes, pero nunca con ese tipo de sencillez directa que no pide nada a cambio y no espera nada y no calcula. Era un tipo de bondad que ella había olvidado que existía. Valeria bebió el café en silencio. Comió un pedazo de pan con mantequilla y cajeta, y fue la primera comida en mucho tiempo en que nadie comentó lo que estaba metiendo en la boca. Nadie cruzó una mirada de juicio. Nadie suspiró ligeramente, de manera que ella escuchara. Joaquín apareció todavía aquella mañana, tocando en la puerta de la pensión antes de las 10, con el toque característico de quien golpea puertas toda la vida con las mismas manos que cargan herramientas. Trajo consigo una bolsa de plástico que sostenía con cuidado. «Conseguí algo de tu ropa», dijo cuando Valeria abrió la puerta, entregándole la bolsa, la que estaba en el ropero del cuarto de costura, al fondo del pasillo. Sabía que allí no revisarían tan pronto. Valeria miró la bolsa. Él tenía la misma expresión de siempre, seria, directa, sin artificios, ni disculpas, ni explicaciones innecesarias. «¿Cómo entraste?», preguntó ella. «Tengo la llave del portón trasero. Siempre fui yo quien la usaba para llevar las herramientas de jardinería y los materiales de reparo. Todavía no han cambiado la cerradura. Fui temprano, antes de que alguien estuviera despierto, y salí por el mismo lugar». Ella tomó la bolsa con cuidado. Dentro había algunas blusas que reconoció, un pantalón de lino beige que le gustaba usar en los días calurosos, un vestido de día azul claro con botoncitos al frente. Su ropa. Cosas que ella había elegido en algún momento en que todavía elegía cosas por sí misma. Y al fondo de la bolsa, debajo de todo, había un sobre pequeño doblado por la mitad. «¿Qué es eso?», preguntó ella tomando el sobre. Joaquín metió las manos en los bolsillos de su pantalón de trabajo. «Tus documentos. Estaban en un cajón del escritorio del segundo piso. El cajón tenía llave, pero yo había reparado la cerradura hace unos 3 años y me quedé con una copia por error. Nunca la devolví porque nadie la pidió». Valeria abrió el sobre. Su acta de nacimiento, la credencial de identidad con la foto de hace 6 años, en la que ella tenía el cabello más corto. El CURP, el comprobante de escolaridad que había usado cuando se inscribió en un curso antes de casarse. Cosas que ella le había preguntado a Alejandro varias veces en los últimos meses y que él siempre decía
que estaban guardadas en un lugar seguro, en un cajón del escritorio, sin mostrárselas nunca, sin buscarlas cuando ella las pedía. Ella se quedó mirando los documentos por un tiempo. Luego miró a Joaquín. ¿Sabías que él estaba guardando eso? Sospeché, dijo él, mirando hacia un lado por un instante, antes de devolver la mirada hacia ella. Cuando preguntaste por ellos la semana pasada frente a mí, en el pasillo, y él dijo que no sabía dónde estaban, la respuesta no coincidía con lo que yo había visto. Fui a verificar antes de que algo pasara. Había algo en la forma en que él dijo aquello que ella no logró interpretar completamente en ese momento. No era solo la lealtad de un empleado cumpliendo su función, era otra cosa que ella aún no tenía palabras para nombrar. «Gracias, Joaquín», dijo ella. Él asintió, se giró para irse, y entonces se detuvo. «Una cosa», dijo él sin girarse del todo con los ojos en la calle. «¿Vas al médico?» «¿Por qué?» «Porque necesitabas haber ido hace mucho tiempo, y creo que tú lo sabes». Se fue antes de que ella pudiera responder, y la calle se tragó su figura con la naturalidad de siempre. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Valeria se quedó en la puerta con el sobre en la mano, mirando la calle mientras él desaparecía por la esquina. Doña Consuelo apareció detrás de ella sin hacer ruido, como quien pasaba por allí por casualidad. «Él siempre fue así», dijo la señora en voz baja, mirando también hacia la esquina. «Habla poco, pero cuando habla, acierta». Ese mismo día, al inicio de la tarde, doña Consuelo la acompañó hasta una clínica del Seguro Popular a unas calles de distancia. El lugar era sencillo, lleno de sillas de plástico naranja y luz de neón en el techo, con un televisor en la esquina que pasaba un programa de cocina sin volumen. Había algunas personas esperando. Valeria se sentó y esperó también, con las manos sobre las rodillas, mirando el piso de linóleo. El médico que la atendió era un hombre de unos 50 años con gafas redondas de armazón oscuro y un modo pausado de hablar que no era falta de interés. Era lo contrario. Era la calma de quien escucha de verdad antes de responder. Ella describió los síntomas: el cansancio que no se iba, el aumento de peso sin explicación, la caída del cabello, la sensación de frío constante incluso en verano, el humor alterado, la lentitud. El médico escuchó todo sin interrumpir, tomó algunas notas y pidió exámenes con una expresión que no era de alarma exagerada, pero que ella sintió que llevaba una hipótesis específica ya formada. «¿Cuándo fue su última consulta?», preguntó él. «Hace unos 2 años y medio, más o menos», dijo ella, «en un consultorio particular. ¿Y el resultado de esa consulta? Dijeron que estaba todo bien». Él escribió algo más, sin comentar aquello directamente. Los resultados llegaron unos días después. Ella fue a buscarlos sola, temprano en la mañana, caminando las calles de la colonia con las manos en los bolsillos y el sol débil golpeando las fachadas de las casas. Tomó el sobre con los resultados en la recepción y se sentó en una banca del parque a una cuadra de la clínica antes de abrirlo, en un gesto instintivo de quien necesita espacio alrededor para recibir una noticia. Hipotiroidismo. Se quedó mirando la palabra por un tiempo. El médico le había explicado lo que era antes incluso de los exámenes, de forma clara. Una condición en la que la glándula tiroides funciona por debajo del nivel normal, causando una serie de síntomas que incluían exactamente todo lo que ella había descrito. Era tratable con medicación oral simple. Con el tratamiento, los síntomas retrocedían progresivamente. El cuerpo volvía a funcionar como debía, pero había una parte del resultado que llamaba la atención específicamente. La condición estaba claramente instalada desde hacía más de 2 años, sin ningún tipo de tratamiento. Valeria se quedó quieta en la banca con el papel en las manos y sintió algo que le tomó un momento identificar. No era solo tristeza, era la confirmación de un pensamiento que ella había empujado lejos muchas veces por no querer que fuera verdadero. Alejandro la había llevado al médico particular 2 años y medio atrás.
El médico había hecho exámenes. Los resultados habían vuelto a la casa en el sobre con el nombre del consultorio. Alejandro había recogido ese sobre y luego le dijo que estaba todo bien. Él lo sabía. Ella se quedó sentada en la banca por un largo tiempo después de que esa certeza se asentó definitivamente dentro de ella. No lloró. Estaba más allá del llanto en ese momento. Había un tipo de dolor que va demasiado profundo para que las lágrimas logren expresarlo, y ella sintió exactamente eso. Un dolor frío y preciso, como algo siendo cortado lentamente en un lugar que no sabías que existía antes de ser cortado. Él había sabido del diagnóstico y había elegido no tratarlo. Había elegido, en cambio, culparla por el peso que su propio cuerpo estaba generando por falta de tratamiento. Había pasado 2 años haciéndole creer que era descuido, falta de esfuerzo, falta de voluntad, falta de amor propio. Había construido sobre el sufrimiento físico de ella una narrativa de fracaso moral. Y ella había creído. Ella dobló el resultado, lo metió en el bolsillo del abrigo que doña Consuelo le había prestado, se levantó de la banca y se fue a caminar. No volvió directo a la pensión. Caminó un buen rato por las calles de la colonia, sin rumbo, solo andando porque necesitaba que el cuerpo se moviera mientras la cabeza intentaba procesar el tamaño de lo que había descubierto. Pasó por una panadería con el olor del pan saliendo por la puerta abierta, por un puesto de periódicos con las portadas coloridas, por una señora mayor que barría la banqueta frente a su casa y la saludó con un gesto amable. Ella le devolvió el saludo sin detenerse. Había algo en ese gesto simple, esa mujer desconocida saludándola como si fuera natural, que hizo que la garganta de Valeria se apretara de una forma diferente a como se había apretado en las últimas semanas. Era el descubrimiento, pequeño pero real, de que el mundo fuera de la mansión aún contenía personas que la trataban como alguien que existía. Cuando volvió a la pensión, Joaquín estaba sentado en el banco de madera del porche del frente, las manos juntas entre las rodillas esperando. No dijo nada cuando ella llegó. Solo la miró con esa atención directa, que no era invasiva ni intrusiva, era solo presente. Ella sacó el papel del bolsillo y se lo entregó sin decir nada. Él lo abrió, lo leyó, tomó un tiempo, lo dobló cuidadosamente y lo devolvió. Él lo sabía, dijo ella. No era una pregunta, era una afirmación dicha en voz alta por primera vez. Puede ser, dijo Joaquín con cuidado. Pero ahora tú también lo sabes. Y ahora tienes los documentos. Y ahora tienes médico. Y tienes por dónde empezar. Ella se sentó en el banco a su lado mirando la calle sin enfocar nada en específico. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó ella después de un rato. Aquella noche, bajo la lluvia, podrías haberte quedado quieto como todos los demás. Joaquín se quedó callado un momento. Ella sintió que no era el silencio de quien no sabe responder, era el de quien está eligiendo cómo decirlo. Porque era lo correcto que hacer, dijo él finalmente. No es suficiente como respuesta. Él se giró ligeramente hacia ella, y ella vio en su rostro una expresión que era más abierta de lo habitual. Tengo una hija. Tiene 17 años. Vive con su madre en una ciudad del interior. No tenemos una relación fácil por las decisiones que tomé cuando ella era pequeña. Cuando te vi allí bajo la lluvia, vi a alguien que necesitaba que al menos una persona hiciera lo correcto. Y yo era la única persona que estaba dispuesta a hacerlo. No necesitaba otra razón más que esa. Valeria se quedó mirándolo. Miró sus brazos tatuados, su expresión seria, pero que tenía una honestidad desnuda en ese momento, esa forma de hablar directa sin adornos y sin pedir aprobación. ¿Cómo se llama tu hija? Jimena. Ella asintió despacio. Jimena es un nombre bonito. Él miró de vuelta a la calle. Lo es. En los días siguientes, Valeria comenzó el tratamiento prescrito por el médico. Un comprimido simple, tomado en ayunas, todos los días antes de cualquier otra cosa. El médico había explicado que los efectos no serían inmediatos ni dramáticos, que el cuerpo necesitaba algunas semanas para empezar a responder y que el cambio sería gradual. Ella escuchó cada palabra de esa explicación con una atención que antes
había reservado solo para lo que Alejandro decía, como si durante años hubiera puesto en el lugar equivocado el receptor de cosas importantes. Mientras tanto, el nombre de Alejandro Montemayor seguía circulando por la zona de Lomas de Puerto Esmeralda de la manera que él había construido, con su versión de la historia. Valeria se enteró de eso a través de doña Consuelo, que tenía una hermana llamada Leticia viviendo en esa zona y que de vez en cuando traía información sin que Valeria tuviera que preguntar directamente, con la naturalidad de quien menciona el clima. Alejandro decía que Valeria se había ido por su cuenta, que ella estaba pasando por un momento difícil emocionalmente y que él había intentado ayudarla, pero que ella había preferido irse, que estaba preocupado y deseaba que ella encontrara paz, que había hecho todo lo posible por una mujer que no aceptaba ayuda. Cada palabra estaba calculada. Cada parte de la historia estaba construida para hacer de él el hombre paciente y generoso que había intentado salvar un matrimonio con una mujer que estaba teniendo problemas. Y la gente creía, porque Alejandro había pasado años construyendo una reputación de hombre sólido, confiable, buen esposo visto desde fuera, presencia importante en los eventos de la ciudad. Valeria escuchó eso y sintió un tipo de enojo que no había sentido antes. No el coraje caliente y sollozante de la noche de lluvia. Era un coraje frío y firme que se asentaba en el estómago y se quedaba allí sin prisa por ir a ningún lado. Ella empezó a entender que callarse sería aceptar la versión de él, y que aceptar la versión de él sería seguir siendo invisibilizada, solo que esta vez desde lejos. Fue doña Consuelo quien trajo la idea, una tarde de miércoles, mientras las dos tomaban té en la cocina y el sol de la tarde entraba por la ventana lateral en un ángulo bajo. «Mi hija es abogada», dijo la mujer sin preámbulos, colocando la taza en la mesa como quien pone una carta sobre un tablero. «Trabaja en un municipio colindante, no es una firma grande, es ella con 2 socias más, pero es buena, muy buena, y no le tiene miedo a un caso difícil». Valeria la miró. «Yo no tengo dinero para pagar una abogada». «No tienes dinero ahora», corrigió doña Consuelo con una calma que no era falta de sensibilidad, era convicción. «Pero estuviste casada 5 años con uno de los hombres más ricos de esta ciudad, y si lo que me contaste a lo largo de esta semana es verdad, hay más cosas debajo de lo que aparece en la superficie». Valeria se quedó en silencio mirando la taza de té. «Ella va a querer escucharte», continuó doña Consuelo, «sin ningún compromiso al principio, solo para escuchar lo que tengas que decir. Deja que ella decida si hay algo que hacer. No pierdes nada con una conversación». Al final de esa semana, Valeria fue una tarde soleada al municipio colindante en un autobús de línea que doña Consuelo le había indicado, con la parada y el tiempo de trayecto anotados en un papel. Se sentó junto a la ventana y se quedó mirando el paisaje durante el trayecto, la carretera costera con los cocos espaciados y el reflejo del sol en el mar al fondo, e intentó organizar mentalmente lo que había vivido, qué pruebas existían, lo que sabía con certeza y lo que era sospecha. La oficina de la abogada estaba en una calle comercial sencilla, en un despacho en el segundo piso de un edificio pequeño de fachada beige. El letrero en la puerta decía solo «Castañeda y Asociadas» en letras simples. Valeria subió la escalera con las manos ligeramente frías. La abogada se llamaba Adriana Castañeda. Unos 40 y tantos años, cabello lacio oscuro hasta el hombro, gafas finas de montura discreta y una expresión que transmitía exactamente el tipo de seriedad concentrada que Valeria necesitaba en ese momento. Sin juicio inmediato, sin condescendencia, sin prisa. Su oficina estaba ordenada pero trabajada, con carpetas en los estantes, cada una identificada con etiquetas escritas a mano. «Mi mamá me llamó la semana pasada», dijo Adriana, después de estrechar la mano de Valeria e indicarle la silla frente al escritorio. «Me contó lo que pasaste. Antes que nada, quiero decirte que lo siento mucho». Valeria asintió con la cabeza. «Pero ahora cuéntame todo», dijo la abogada tomando un bloc de notas. «Desde el principio, no te saltes nada. Aunque parezca pequeño o irrelevante, cuéntamelo». Valeria pasó más de 1 hora hablando.
Habló sobre el matrimonio, sobre los comentarios progresivos, sobre el aislamiento gradual de las amigas y la familia, sobre el embarazo, sobre la pérdida del bebé, sobre el aumento de peso que vino después, sobre el diagnóstico que Alejandro había escondido guardando el sobre y diciendo que todo estaba bien, sobre los 2 años de culpa que ella había cargado por su propio cuerpo, que estaba enfermo sin tratamiento, sobre la noche de lluvia, sobre los documentos guardados en el cajón, sobre lo que Joaquín había hecho. Adriana escuchó todo sin interrumpir, anotando en silencio, la expresión concentrada sin revelar lo que estaba pensando. Cuando Valeria terminó, se quedó un momento releyendo sus propias notas. «Hay algo que no me has dicho aún», dijo Adriana despacio, sin levantar la vista del bloc. «O algo que sabes pero no estás segura si es importante», Valeria pensó. «La propiedad», dijo después de un momento. «La mansión, sus empresas. Cuando nos casamos, él tenía una empresa de comercio establecida. Pero con el paso de los años, en conversaciones que escuchaba de pasada, él mencionaba que había puesto cosas a nombre de un primo, que estaba reorganizando el patrimonio. Yo nunca entendí muy bien lo que eso significaba. Cuando le pregunté una vez, dijo que era un asunto de gestión y que no debía preocuparme por eso». Adriana levantó la cabeza del bloc. «¿Recuerdas el nombre del primo?» «Sebastián. Sebastián Montemayor. Aparecía en las cenas, a veces, en Navidad, en algunas reuniones familiares. Nunca me cayó muy bien. Tenía una forma de mirarme que era como si supiera algo que yo no sabía. Siempre me hizo sentir incómoda, pero nunca pude poner en palabras por qué». La abogada anotó el nombre con cuidado. Golpeó el dedo una vez sobre la mesa por un segundo, como quien ordena una idea, y dijo: «Voy a necesitar tiempo para revisar algunas cosas a través de consultas públicas. No te prometo nada aún, y no quiero que te vayas con expectativas exageradas, pero lo que me contaste es suficiente para que empiece a investigar. Si lo que sospechas sobre el patrimonio es cierto, esto cambia bastante el panorama general». Valeria regresó a la pensión en autobús con una sensación que no sabía nombrar con precisión. No era esperanza todavía, era algo más cauteloso y más contenido. Como una llama muy pequeña que proteges con ambas manos del viento antes de saber si va a sobrevivir hasta la próxima hora. Cuando llegó, encontró a Joaquín sentado con doña Consuelo en la terraza, los dos tomando jugo de naranja y conversando en voz baja sobre algo que ella no escuchó. Se detuvieron cuando ella llegó, y ella los miró por un segundo antes de sentarse también. «¿Cómo te fue?», preguntó Joaquín. «Va a revisar algunas cosas», dijo Valeria. «Dijo que quizá pueda hacer algo, que necesita tiempo». Doña Consuelo apretó la mano de ella sobre el brazo de la silla. «Es el comienzo», dijo la señora con esa voz que siempre tenía la cantidad exacta de firmeza. Joaquín no dijo nada, solo asintió con una ligereza que ella notó mayor de lo habitual. Esa noche, mientras Valeria intentaba dormir, escuchó pasos en el pasillo y luego el sonido bajo de la televisión en la sala. La voz de una presentadora comentando alguna receta. Doña Consuelo se despertaba a veces de madrugada y se iba a ver programas viejos de cocina que grababa durante la semana, y veía cuando no podía dormir. Valeria lo había descubierto. Había algo reconfortante en ese hábito pequeño y humano, en esa vida que seguía transcurriendo normalmente a su alrededor, mientras la suya estaba suspendida y sin forma definida. Cerró los ojos y pensó en su madre, Beatriz, 62 años, trabajando en una pequeña tienda de telas en un municipio colindante, artritis en las rodillas que había empeorado en los últimos inviernos, una forma de reír que hacía que todo el cuarto pareciera más iluminado, esa risa que envolvía el cuerpo entero. Valeria había perdido el contacto progresivamente durante el matrimonio, no por pelea, no por un corte decisivo, sino por la lenta acumulación de cancelaciones, de llamadas acortadas, de visitas que nunca se daban porque siempre había alguna razón que Alejandro había creado para ese fin de semana en particular. Pensó, era hora de llamar. Se durmió antes de decidirlo. Pero a la mañana siguiente,
Cuando despertó con el olor a café y el sonido de la televisión encendida bajito en la sala, fue a la cocina, tomó el café que doña Consuelo había dejado listo en el termo, se sentó a la mesa y marcó el número de su madre, que sabía de memoria. Beatriz contestó al tercer timbrazo, con una voz que intentó disimular la sorpresa y no lo logró del todo. «¿Valeria? Hola, mamá». Hubo un silencio de unos segundos. Del tipo que no está vacío, está lleno de cosas no dichas que se están organizando para ser dichas. «Hija mía», dijo Beatriz con una voz que tenía todo lo que Valeria había extrañado en los últimos meses. «Sabía que ibas a llamar». Valeria cerró los ojos por un segundo. «Mamá, necesito contarte algo». «Cuenta». Ella contó. No todo de una vez, pero lo suficiente. Lo suficiente para que Beatriz entendiera la magnitud de lo que había sucedido. La madre escuchó sin interrumpir, y Valeria fue percibiendo a través de su silencio cada momento en que contenía alguna reacción para no estorbar lo que aún faltaba por decir. Cuando Valeria terminó, Beatriz guardó silencio por un instante antes de decir: «Yo lo vi. Con el tiempo veía que algo andaba diferente. Cuando hablábamos por teléfono siempre parecías bien en la superficie, pero había algo por debajo que no lograba tocar. Y cuando intentaba preguntar algo más directo, la conversación siempre se desviaba. No quería entrometerme». «Pudiste haber insistido», dijo Valeria sin acusación en la voz. «Solo constatación». «Lo sé». La voz de Beatriz fue honesta, con un tipo de dolor que una madre carga de manera distinta a cualquier otra persona. «También fui cobarde. Pensé que si me necesitabas me llamarías, y no llamaste porque también tenías miedo de algo que no sé nombrar». Había una honestidad en esa conversación que ninguna de las dos había tenido antes, limpia de rencor directo, pero llena de un cuidado que necesitaba reordenarse. «¿Puedo ir a verte?», preguntó Beatriz. «Sí», dijo Valeria. «Por favor». A la semana siguiente, mientras Valeria se preparaba para ir a la oficina de Adriana con el nuevo material que había reunido, Beatriz llegó a la pensión en autobús. Era una mujer baja y menuda, el cabello canoso con algunos mechones aún oscuros que resistían, los ojos castaños iguales a los de su hija y un abrigo azul que Valeria le había visto usar durante años, viejo pero bien cuidado. Cuando Beatriz la vio en la puerta de la pensión, se quedaron paradas un segundo, mirándose con esa hesitación de cuando hace demasiado tiempo que no ves a alguien que amas y no sabes dónde empieza el abrazo. Entonces se abrazaron. Doña Consuelo apareció en el pasillo, las vio abrazadas sin poder soltarse, y regresó discretamente a la cocina sin decir nada, con la conciencia práctica de quien sabe cuándo su presencia estorba. Cuando fueron a la oficina de Adriana unos días después, las dos fueron juntas. Valeria había llamado antes a la abogada, explicándole que llevaría a su madre, y Adriana había dicho que sí, sin problema. La sala recibió a las 3. Beatriz se sentó al lado de su hija y mantuvo las manos sobre el regazo con esa postura de quien está presente, pero no intervendrá a menos que la llamen. Valeria puso sobre la mesa el cuadernito azul de cubierta gastada, porque los días anteriores Joaquín había llegado a la pensión con una expresión diferente a la habitual, más pesada, y había pedido hablar con ella a solas. Fueron al patio. Él sacó el cuadernito del bolsillo del pantalón de trabajo y lo colocó en la mesa entre los dos. «En los últimos meses», dijo despacio, sin prisa, como alguien que ha sopesado cada palabra antes de llegar ahí, «empecé a anotar cosas que oía dentro de la casa. Comentarios de Alejandro cuando recibía amigos del trabajo, conversaciones que tenía con su socio durante las cenas en la sala, cosas que llegaban hasta mí mientras trabajaba en el jardín o hacía reparos en el pasillo. Al principio no fue planeado, pero después empecé a hacerlo a propósito, porque lo que estaba escuchando era serio». Valeria miró el cuadernito sin tocarlo. «¿Qué escuchaste?» «Una noche, como 3 semanas antes de que te despidieran, Alejandro estaba cenando con un hombre que yo no conocía. Hablaban de dinero, de patrimonio, de bienes que se estaban transfiriendo al nombre del primo Sebastián. Alejandro dijo que estaba precaviéndose antes de tomar la decisión. Usó exactamente esas palabras.
Y luego dijo que llevaba tiempo planeando esto y que solo esperaba el momento adecuado. El silencio entre los dos en el patio fue lo suficientemente pesado para tener peso físico. Él estaba planeando despedirte antes de que ocurriera cualquier cosa, dijo Joaquín mirándola directamente, que su peso solo fue la excusa que él eligió usar cuando decidió que era hora. Pero la decisión ya estaba tomada antes. Valeria tomó el cuadernito y lo abrió. La letra de Joaquín era pequeña e inclinada hacia la derecha, firme, con fechas escritas con cuidado en la parte superior de cada página de anotaciones. Ella hojeó despacio, pasando la vista por los fragmentos de frases, por los nombres, por las fechas que reconocía de momentos específicos. «¿Por qué no me contaste esto antes? Porque no sabía si era mi lugar», dijo él con una honestidad que dolió de una manera limpia. «Tuve miedo de haber entendido mal algo, de haberme metido donde no debía. Pero cuando regresaste de la primera reunión con la abogada pensé, si ella está intentando hacer algo, necesita saber todo lo que yo sé». Ella cerró el cuadernito y se quedó mirando la calle. «Esto puede cambiar todo el proceso», dijo ella finalmente. «Es lo que pensé también. Joaquín, si Alejandro se entera de que hiciste esto, te van a despedir». Él la miró con una calma que parecía genuina y que no era descuido. «Ya lo sé. Entonces estás dispuesto a...» «Ya decidí», dijo él simplemente. «Solo necesitaba decírtelo primero». Ahora en la oficina de Adriana, con Beatriz a su lado sosteniéndole la mano, Valeria vio a la abogada abrir el cuadernito y leer con esa concentración específica de quien está identificando el peso legal de cada frase. Adriana leyó durante un tiempo considerable. Cuando terminó, cerró el cuadernito con cuidado y dijo: «Las fechas aquí coinciden con registros públicos de transferencias patrimoniales que ya localicé en las consultas que hice esta semana». Habló despacio, sopesando cada palabra. «Si confirmamos que estos movimientos se hicieron antes de la separación con la intención de blindar el patrimonio, esto caracteriza algo muy relevante para el proceso». «¿Qué cambia esto para mí?», preguntó Valeria. «Cambia que tienes base para impugnar la división de bienes que él esperaba que fuera solo la parte mínima que te correspondería, que el proceso será más amplio de lo que él calculó, y que tendrás que asistir a las audiencias, enfrentar el proceso desde el principio hasta el final, y que será difícil y largo y que habrá momentos muy duros». Adriana la miró directamente. «Pero Valeria, lo que él hizo tiene fundamento. No estás con las manos vacías». Beatriz, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, apretó la mano de su hija con fuerza. Valeria respiró hondo. «Entonces, adelante», dijo ella. «El proceso se inició la semana siguiente. La primera reacción de Alejandro al ser notificado fue intentar llamar al número de celular que Valeria había usado antes de cambiarlo, que ya no funcionaba. Luego envió comunicación a través de su abogado, diciendo que estaba dispuesto a una conversación informal para resolver las cosas sin proceso. Adriana respondió que toda comunicación se haría a través de los canales formales establecidos. La segunda reacción fue más predecible. Alejandro convocó a los empleados de la mansión y esta vez fue más directo que la primera. Llamó a Joaquín por su nombre frente a todos. Dijo que se había enterado de que había traicionado la confianza de la casa y que estaba despedido con efecto inmediato, sin previo aviso, sin ninguna ceremonia. Joaquín salió de la mansión ese mismo día, cargando sus herramientas en una caja de cartón. No devolvió el juego de llaves de repuesto que tenía consigo, no porque lo olvidó, porque Adriana le había pedido que no devolviera nada todavía, hasta que consultaran qué podía o no mantenerse como parte del proceso. Cuando llegó a la pensión con la caja, doña Consuelo abrió la puerta y lo miró por un segundo con una expresión que lo tenía todo y no tenía nada. «Sabías que iba a pasar», dijo ella. «Lo sabía», dijo él. «Entra. También hay cuarto disponible aquí». Valeria estaba en la terraza cuando él llegó. Miró la caja, lo miró a él y no dijo nada por un momento. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Estoy», dijo él. Y parecía verdad en la superficie, pero había una capa debajo de eso que no dijo en ese momento.
12 años en esa casa. 12 años de despertar temprano y llegar antes que cualquier otro empleado, de cuidar cada planta del jardín con el nombre aprendido de memoria, de arreglar cada portón oxidado, de conocer cada pasillo y cada habitación y cada cajón y cada secreto que aquellas paredes guardaban. Salir con una caja de cartón y ninguna palabra de despedida de nadie, ningún reconocimiento, como si 12 años de presencia diaria pudieran borrarse con una frase. Eso tenía un peso que no cabía en una respuesta corta. Esa noche, después de que Valeria se fue a dormir, Joaquín se quedó sentado en la terraza de la pensión por un tiempo más largo de lo habitual. Doña Consuelo trajo 2 vasos de limonada sin que se los pidieran, se sentó a su lado en la otra silla y se quedó callada también mirando la calle. «¿Cómo estás de verdad?», preguntó ella después de un rato. Él se quedó un momento sin responder. «Esa casa era todo lo que tenía de estable», dijo finalmente. «Aunque fuera un lugar donde nunca me sentí completamente cómodo siendo quien soy. Pero era predecible. Tenía rutina. Y la rutina, cuando no tienes muchas cosas alrededor, es casi lo mismo que seguridad. ¿Y ahora?». Él miró el vaso de limonada, las gotas de condensación resbalando por el vidrio. «Ahora voy a tener que construir otra cosa». Doña Consuelo le dio un golpecito en la rodilla con la mano, el gesto de una persona que conoce a alguien desde hace mucho tiempo y no necesita muchas palabras. «Sabes hacer eso mejor de lo que crees», dijo ella. Él no respondió, pero ella vio la comisura de sus labios levantarse ligeramente por un segundo antes de volver a la normalidad. Las semanas siguientes fueron de una tensión que subía y bajaba como la marea, con días de aparente estabilidad interrumpidos por momentos de empeoramiento que nadie podía prever. Valeria tuvo que comparecer a la primera audiencia un día por la mañana de cielo nublado. Llegó con Adriana y con Beatriz, que había decidido quedarse unas semanas más. Del lado opuesto de la mesa larga de la sala de audiencias, Alejandro entró con 2 abogados y con la expresión que ella conocía bien. Esa mezcla calculada de frialdad y desprecio que usaba para menospreciar a las personas antes siquiera de abrir la boca. Pero cuando la vio entrar, hubo un segundo de hesitación en el rostro que ella captó con claridad. Era pequeña, pero estaba ahí, sorpresa de que ella hubiera llegado con la cabeza en alto, con ropa buena, el cabello rizado bien arreglado, los ojos en el lugar correcto. Él había esperado otra cosa. Ella no era lo que él había esperado. La audiencia fue larga y agotadora, con cada lado presentando su versión, cada abogado tratando de reforzar lo que favorecía a su cliente y cuestionar lo que favorecía al otro. Los abogados de Alejandro intentaron desacreditar las anotaciones de Joaquín, llamándolas suposiciones subjetivas de un empleado descontento. Adriana presentó las coincidencias entre las fechas de las anotaciones y los registros públicos de transferencias patrimoniales, pidiendo que se verificaran formalmente. El responsable de la audiencia aceptó la verificación. Valeria salió de ahí con las manos frías y el corazón acelerado, pero con los pies en la tierra. «Lo hiciste muy bien», dijo Adriana cuando salieron. «Temblaba por dentro», dijo Valeria. «Lo sé, pero no se notó, eso importa». Beatriz estaba esperando afuera, con una sonrisa que sostuvo con el mismo esfuerzo visible de quien está siendo fuerte por alguien que ama. Cuando las 3 caminan juntas por el pavimento de salida, había entre ellas una solidaridad silenciosa que Valeria no pudo nombrar en ese momento, pero que sintió de una manera que se quedó. En las semanas siguientes, mientras el proceso avanzaba a su propio ritmo, Adriana trajo una novedad inesperada en una llamada telefónica de una mañana. «Hay una persona que quiere hablar contigo», dijo la abogada con un tono que Valeria aprendió a identificar como el tono que usaba cuando algo era importante. «¿Quién?» «Una exempleada de la empresa de Alejandro. Trabajó allí algunos años. Fue despedida hace aproximadamente un año, de una manera que ella describe como injusta. Cuando se enteró del proceso en curso, se puso en contacto conmigo por recomendación de alguien que conoce a alguien. Tiene documentos que guardó sin saber exactamente qué hacer con ellos». «¿Qué tipo de documentos?» «Contratos de operaciones financieras de la empresa.
de hace unos 3 años, firmados con su nombre en el campo de Avalista. El silencio que siguió duró más de lo que debía. «Yo nunca firmé nada», dijo Valeria finalmente, la voz más firme de lo que esperaba que saliera. «Lo sé», dijo Adriana. «Es exactamente por eso que es importante». La exempleada se llamaba Mónica, 40 años, un modo directo de hablar que Valeria reconoció como el de alguien que ya ha pasado por más de lo suficiente y no tiene paciencia para rodeos innecesarios. Cuando se encontraron en la oficina de Adriana una tarde de la semana siguiente, Mónica llegó con una carpeta plástica transparente donde los documentos eran visibles incluso antes de que ella la pusiera sobre la mesa. Eran 4 contratos, todos con fechas diferentes a lo largo de un período de 18 meses. Todos con el nombre de Valeria en los campos de Avalista, todos con una firma que se parecía a la suya, pero que no lo era. Valeria miró las firmas por un largo momento. Había una diferencia específica en la forma en que cruzaba la T del apellido que notó de inmediato, porque era un rasgo que había desarrollado desde adolescente y que era consistente en todo lo que había firmado desde entonces. «Yo nunca había visto estos documentos antes», dijo ella, la voz controlada. «Sabía que no eran legítimos», dijo Mónica con la misma calma de quien narra algo que procesó hace mucho tiempo. «En la época en que estos contratos se prepararon, yo era la responsable del departamento administrativo. El abogado de la empresa me entregó las páginas ya firmadas y me pidió que las anexara al resto del expediente como documentos finalizados. Pero las firmas no coincidían con las que había visto en documentos anteriores donde constaba su nombre. Cuando comenté con el abogado que había una inconsistencia, me echaron al día siguiente sin ninguna explicación formal». «¿Por qué guardaste esos documentos?», preguntó Valeria. Mónica titubeó un segundo. «Porque sentía que iba a necesitarlos algún día». Habló despacio, como quien aún busca las palabras para algo que sintió antes de poder articularlo. «No para mí exactamente, pero alguien iba a necesitarlos, y no quería que desaparecieran». Había una solidaridad en esa respuesta que Valeria sintió en el pecho de una manera que no esperaba. Esa mujer que nunca había conocido antes, que no tenía ninguna obligación con ella, había guardado por más de un año una prueba de algo incorrecto, sin saber exactamente para qué, pero siguiendo una intuición de que era lo correcto guardarlo. Adriana incorporó los documentos al proceso. Cuando la defensa de Alejandro recibió el material ampliado, hubo una pausa antes de cualquier respuesta formal. Era el tipo de pausa que ocurre cuando alguien está recalculando el tamaño de un problema que se volvió más grande de lo que había planeado. La propuesta de arreglo llegó la semana siguiente a través de su abogado. Una cantidad definida, rápida, sin proceso completo. Adriana le presentó la propuesta a Valeria. «No voy a aceptar», dijo Valeria, antes de que la abogada terminara de explicar los términos. Adriana se quedó un momento en silencio. «¿Estás segura? ¿Puedo explicar lo que sería posible conseguir si...» «Estoy segura», dijo Valeria. «Quiero que lo que hizo sea visto. No solo por mí, por quien va a necesitar saberlo». Adriana asintió con una expresión que Valeria interpretó como respeto. Entonces seguimos. Cuando Alejandro fue notificado de la negativa al arreglo, reaccionó con lo único que tenía cuando no podía controlar: rabia. En la siguiente audiencia, la primera en la que ambos estuvieron nuevamente en la misma sala desde la noche de la lluvia, él llegó con una energía diferente a la de la primera vez, más tensa, menos calculada. La compostura le resultaba más difícil de mantener. En algún momento de la audiencia, perdió el control por unos segundos y dijo cosas que no debería haber dicho frente a nadie, sobre las circunstancias del matrimonio, sobre las decisiones que había tomado, sobre lo que pensaba de Valeria a lo largo de los años. No fueron detalles que ninguno de sus abogados hubiera planeado revelar. Fueron cosas que salieron de la rabia que había contenido mal durante semanas y que la presión del proceso había hecho estallar. El responsable de la audiencia registró formalmente el episodio. Adriana se quedó inmóvil durante todo, sin demostrar nada en el rostro. Después, cuando salieron para el receso, le dijo a Valeria en voz baja:
Esto que dijo acaba de confirmar muchas cosas que estábamos tratando de demostrar. Se ayudó muy poco ahora. Valeria se quedó mirando la pared del pasillo. Lo escuché decir cosas parecidas durante 5 años, dijo ella. Solo que nunca frente a un testigo. La decisión final del proceso llegó una mañana de jueves, varios meses después de la noche de la lluvia. Adriana la recogió en el coche en la pensión porque había dicho que quería estar a su lado cuando ella escuchara. Beatriz fue también. Joaquín se quedó fuera de la oficina porque la sala era pequeña, pero estaba ahí cuando llegaron, apoyado en el muro con los brazos cruzados y los ojos en el sol de la mañana. Valeria se sentó frente a Adriana, con Beatriz a su lado sosteniéndole la mano por tercera vez en una sala de oficina, y escuchó a la abogada leer la decisión en voz baja y clara. Había reconocimiento de los daños morales por la forma en que el matrimonio había sido llevado y por la expulsión pública humillante. Había derecho a una parte de los bienes matrimoniales, revisada al alza, con base en las transferencias identificadas como preventivas al proceso de separación. Había responsabilidad por los contratos firmados sin su conocimiento o consentimiento, con la respectiva indemnización, y había una determinación de investigación sobre el patrimonio transferido a Sebastián Montemayor por irregularidad en el proceso. Cuando Adriana terminó de leer, Beatriz comenzó a llorar en silencio, el tipo de llanto silencioso que ocurre cuando uno está aliviado después de mucho tiempo con miedo. Valeria se quedó mirando el papel frente a ella, con los ojos cerrados, respirando hondo. Había un silencio en ese momento que era diferente de todos los otros silencios de los meses anteriores. No era el silencio del vacío, era el de quien ha llegado al otro lado de algo muy pesado y está descubriendo cómo es el aire allí. Abrió los ojos. «Gracias», le dijo a Adriana. La abogada apretó las 2 manos de ella sobre la mesa con una firmeza que no era dramática. «Fuiste tú», dijo ella. «Yo armé el argumento. Las piezas eran todas tuyas». Cuando salieron de la oficina, Joaquín estaba apoyado en el muro del lado de fuera con los brazos cruzados, el rostro ligeramente vuelto hacia el sol de la tarde. Cuando las vio, descruzó los brazos y se enderezó. Valeria fue hacia él y se detuvo a una distancia corta. «Funcionó», dijo ella. Él se quedó en silencio por un segundo. «Lo sé», dijo él. Ella lo miró con una curiosidad genuina. «¿Cómo lo sabes?» «Porque saliste con la cabeza en alto. Si no hubiera funcionado, no estarías con la cabeza en alto». Beatriz vino detrás y apretó el hombro de Joaquín con una mano, sin decir nada, con el gesto simple y completo de quien reconoce a alguien que estuvo al lado de una persona que ama cuando más lo necesitó. Los 4 fueron caminando hacia la pensión, doña Consuelo ya esperando en la puerta, porque Adriana había llamado antes de salir de la oficina. La señora había preparado un almuerzo que sintieron desde el final de la calle, el olor a frijoles y a arroz, y a algo que se estaba horneando, que era inconfundible. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like, y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Mientras almorzaban y la conversación se volvía más ligera, la tensión de meses disolviéndose con la comida caliente y la compañía, había algo que Valeria aún no le había dicho a Joaquín. Una cosa que había descubierto unos días antes y que había guardado dentro de ella como el tipo de detalle que no sabes bien dónde colocar antes del momento adecuado. Era algo que Mónica había mencionado de pasada durante una de las últimas juntas con Adriana, casi como un recuerdo adicional después de que el tema principal ya se había cerrado. Mónica había dicho que aquella mañana en que fue despedida después de cuestionar las firmas, había otra persona que salió de la empresa ese mismo día, no despedida, que renunció, una persona que había visto los mismos documentos en algún momento, que había guardado silencio durante la reunión, pero que fue al departamento de personal esa misma tarde y entregó su renuncia voluntariamente. Valeria preguntó quién era. Mónica dijo que era un hombre del área de mantenimiento, que tenía tatuajes en el brazo,
que lo recordaba porque había sido la única persona en esa empresa que había salido a tomar el mismo café que ella en el pasillo y le había preguntado cómo estaba ese mismo día difícil, antes de que cualquiera de los dos supiera que ninguno iba a regresar a ese lugar. Después del almuerzo, cuando Beatriz y doña Consuelo fueron a la cocina con la excusa de organizar los trastes, y los dos se quedaron solos en la sala con los vasos de jugo del postre, Valeria miró a Joaquín. «Trabajaste en la empresa de Alejandro antes de trabajar en la mansión», dijo ella. No era una pregunta. Él se quedó en silencio por un segundo que pesaba. «Trabajé», dijo él. «Y viste los contratos. Antes que Mónica». Otra pausa. «Los vi. Y te fuiste». «Me fui». «¿Por qué volviste?» Él se quedó mirando el vaso por un momento antes de responder. «Necesitaba trabajo», dijo. «Tenía cuentas que pagar. Tenía a Ximena todavía pequeñita necesitando. Volví porque no tenía otra cosa en ese momento, y cuando apareció una vacante en los jardines de la mansión, pensé que estaba lo suficientemente lejos de lo que había visto». Hizo una pausa. «Y él no me reconoció. O no le importó lo suficiente como para recordar a un hombre de mantenimiento que se había ido hace meses. Estuve 12 años ahí pensando que me iría cuando apareciera otra oportunidad, y lo fui posponiendo». «Pero guardaste el cuadernito», dijo ella. «No desde el principio. Empecé cuando su comportamiento contigo fue empeorando. Cuando veía lo que estaba pasando y nadie hacía nada, y pensaba en los documentos que había visto, y sabía de lo que ese hombre era capaz, y aún así me quedaba callado yendo a regar las plantas». Respiró. «Empecé a anotar porque era la única manera que conocía de hacer algo, sin saber aún qué iba a hacer». Valeria se quedó mirándolo por un largo momento. «Cargaste esa culpa por mucho tiempo», dijo ella. «La cargué. Por no haber dicho nada antes». «Sí». Ella guardó silencio por un segundo, mirando sus manos sobre la mesa. «Yo también me quedé mucho tiempo sin decir nada», dijo entonces, «sobre muchas cosas, y uno piensa que se calla porque es más seguro, o porque no está seguro, o porque no quiere crear problemas. Pero en realidad uno se calla porque todavía no llega al punto en que el dolor de callarse es más grande que el dolor de hablar. Y cuando ese punto llega», hizo una pausa. «Hablas». Él la miró con una expresión que ella vio cambiar ligeramente en su rostro, como cuando una tensión guardada por mucho tiempo encuentra espacio para irse. «Sí», dijo él en voz baja. Doña Consuelo apareció en la puerta de la sala con la excusa de traer los cafecitos y fingió no haber escuchado nada con un éxito muy limitado. Beatriz vino justo detrás con los platos y se sentó con esa expresión de madre que lo ha visto todo y no va a comentar delante de nadie. Valeria vio a su madre y no pudo evitar sonreír. Joaquín vio su sonrisa y miró hacia otro lado con la comisura de los labios levantándose. Doña Consuelo puso el café en la mesa y dijo: «Entonces hoy celebramos». Y así se quedaron, los cuatro, en aquella sala sencilla con la tarde entrando por la ventana. En los meses siguientes, las cosas se fueron reorganizando con la lentitud real de las reconstrucciones verdaderas, que no tienen nada de dramático en el día a día, pero que cuando miras atrás después de un tiempo, te das cuenta de cuánto ha cambiado. Con parte de lo que recibió en el proceso, Valeria alquiló un departamento pequeño en una colonia tranquila cerca de la costanera. Era sencillo, de 2 cuartos, con un balcón que daba a las copas de los árboles de la calle, donde los pájaros hacían ruido por la mañana. Armó los muebles con ayuda de Joaquín, que apareció un sábado con las herramientas y pasó toda la mañana arreglando los estantes que venían torcidos en el empaque. Puso el osito de peluche en el estante de la sala frente a la ventana, donde el sol de la tarde daba con esa luz dorada del atardecer que ella había descubierto era la más bonita de aquel departamento. Volvió a estudiar. Había dejado una carrera de diseño gráfico cuando se casó con Alejandro, que había dicho que era pérdida de tiempo y que ella no necesitaba trabajar. Se reinscribió en una escuela técnica y fue 2 veces por semana con una mochila a la espalda, sentándose entre jóvenes de 20 años sin importarle la diferencia de edad, descubriendo que sabía más de lo que pensaba
y que aprender de nuevo era una forma de reconocerse a sí misma. Beatriz empezó a visitarla cada mes sin falta. A veces se quedaba un fin de semana entero, durmiendo en el sofá que Valeria había convertido en cama improvisada con cobijas extras, y las dos cocinaban juntas recetas antiguas de la familia que Valeria había dejado de hacer durante los años en la mansión, donde las comidas siempre las preparaba la cocinera y nunca tenían ese sabor de cosa hecha por mano familiar. Joaquín abrió formalmente su pequeño servicio de mantenimiento residencial, con una tarjeta sencilla que doña Consuelo ayudó a repartir entre conocidas de la colonia. La clientela creció despacio, pero de forma constante, un nombre recomendando al otro, la calidad del trabajo hablando antes que las palabras. Consiguió un cuarto rentado en una colonia cercana a la de Valeria, pero seguía comiendo en la pensión de doña Consuelo con frecuencia, porque, como dijo una vez de manera muy práctica, la comida de ella era mejor que la suya, y eso era una cuestión de honestidad. Una mañana de sábado, Valeria abrió la puerta del departamento para ir a caminar por la playa, y lo encontró parado en la banqueta con una bolsa de pan fresco que había comprado en la panadería de la esquina. «Traje pan», dijo él simplemente. «Ya vi», dijo ella. «¿Quieres subir?» «Quiero». Tomaron café en el balcón del departamento, con el sol de la mañana en las copas de los árboles y el ruido de la colonia despertando alrededor. No había nada grandioso en ese momento y ninguno de los dos necesitaba que lo hubiera. Después de un rato, Joaquín dijo: «Llamé a Ximena la semana pasada». Valeria levantó la vista del vaso. «¿Y?», contestó. Hubo una pausa que tenía dentro más de lo que el silencio mostraba. Estuvimos casi una hora al teléfono. Tiene una voz diferente de la que recordaba, más grave, más adulta. Tiene sentido, fue creciendo y yo no fui viéndolo. ¿Cómo estuvo la conversación? Difícil al principio. Tiene resentimiento, tiene razón de tenerlo. Pero hablamos de verdad, sin hacernos los que todo estaba bien, que es la forma que aprendí que funciona. Dijo que quería que fuera a visitarla. Valeria se quedó mirándolo. ¿Vas? Voy. El mes que viene. Ya compré el boleto de autobús. Ella asintió despacio, mirando las copas de los árboles allá afuera con el sol dándoles. Me alegro. Yo también, dijo él. Y había algo en la forma en que lo dijo que no era solo sobre Ximena, sino sobre una versión de sí mismo que se estaba recuperando poco a poco. Más tarde, cuando él se fue, Valeria volvió a entrar y fue hasta el estante donde estaba el osito de peluche. Se quedó mirándolo por un momento, con la luz de la tarde entrando por la ventana. Ella había cargado aquel animalito aquella noche de lluvia, apretado contra el pecho, como el único pedazo de algo que había perdido. Y durante mucho tiempo había sido exactamente eso. El símbolo de un dolor sin fondo, de una pérdida que había desencadenado todo, de un periodo de vida que había sido robado de adentro hacia afuera por alguien que prometió amarla. Pero en aquel momento, mirando al osito en el estante con el sol dorado golpeando a través del vidrio de la ventana, ya no era solo eso. Era también la prueba de que ella había salido de aquella lluvia con algo todavía entero dentro de sí, que había cargado lo que amaba incluso cuando estaba en el punto más bajo de su vida, que eso al final había sido suficiente para continuar. Ella no era la misma mujer que se había quedado parada en aquella escalinata con la maleta negra a los pies, el vestido blanco empapado, el cabello mojado, sin tener a dónde ir y sin saber qué había de malo con su propio cuerpo durante tanto tiempo. Todavía tenía las marcas de aquello. Probablemente siempre las tendría. Pero era alguien que había aprendido a diferenciar quién estaba a su lado de quién solo ocupaba espacio a su alrededor. Había aprendido a escuchar su propio cuerpo sin vergüenza. Había aprendido que pedir ayuda no era debilidad, sino una forma de coraje. Había aprendido que quedarse en silencio cuando algo está mal tiene un precio, y que ese precio lo paga la propia persona y no el silencio. Y había aprendido que a veces lo más importante que ocurre en una noche de lluvia es un paraguas abierto por manos que no tenían ninguna obligación de moverse. Dio la espalda a la ventana, fue hasta la cocina y puso la tetera a hervir.
La tarde era hermosa allá afuera, y ella tenía tiempo. Fin de la historia. Cuéntanos lo que sentiste al ver la fuerza de esta mujer empezar desde cero. Deja tu comentario, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que van a tocar tu corazón.